F News con las noticias. Saludo cordial, bienvenidos a este servicio informativo de carácter regional. Servicio informativo que transmitimos desde el eje cafetero colombiano, es decir, desde los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas. La información, las noticias, desde esta parte del territorio colombiano, centro-occidente, para ser más precisos, para ser más exactos. Hoy es el lunes 4 de mayo del 2020 y empecemos con las noticias, a lo que vinimos, empecemos con la información, primer boletín de noticias. Boletín de noticias. Exitosa jornada a Risaralda sin hambre. El gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, agradeció a los miles de risaraldenses, al sector privado, a funcionarios y colaboradores por el exitoso resultado de esta jornada que alcanzó la cifra de 25.297 mercados, que equivalen a una cifra total de 758.910.000 pesos donados en esta campaña Risaralda sin hambre. En Manizales murió una mujer de COVID-19, así lo confirmó la directora territorial de salud de Caldas, Jimena Aristizábal López. Precisó que se trata de una septuagenaria con múltiples comorbilidades. Esta es la primera víctima que deja la pandemia en la capital caldense. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo envió a Armenia 2.600 mercados. Se espera la llegada de 5.000 mercados más de parte del gobierno nacional, los cuales tendrán una distribución específica y deberán ser previamente legalizados, afirmó Javier Vélez, director de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, OMGER. Precio de la carga de café hoy en Pereira y Manizales, 1.102.375 pesos. En Armenia, $1.102.500. Hoy se cotiza en Colombia a 3.932 pesos con 72 centavos. El dólar hoy en Colombia a 3.932 pesos con 72 centavos. Contagiados con COVID-19 aumentan en Colombia. El Ministerio de Salud reportó 423 nuevos contagios, además 16 fallecimientos. Las cifras totales en Colombia son 7.668 casos de coronavirus y 340 fallecidos, 1.722 pacientes recuperados. Transmitimos desde el eje cafetero colombiano esta señal informativa, esta señal noticiosa, KF News, Noticias del Eje. Esta administración, sentimiento de todos, también piensa en aquellos seres vivos y vulnerables, seres de cuatro patas que nos alegran la vida y nos dejan tantas enseñanzas, aquellos perritos y gatos que viven en albergues o en casas de personas de buen corazón. Para esos peluditos también tenemos ayudas. Para donaciones se habilitó la línea celular 317-428-9557 y el correo electrónico por nuestros peluditos @risaralda.gov.co. Porque Risaralda es sentimiento de todos. Se pararon las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca. Porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Esta administración, sentimiento de todos, también piensa en aquellos seres vivos y vulnerables, seres de cuatro patas que nos alegran la vida y nos dejan tantas enseñanzas, aquellos perritos y gatos que viven en albergues o en casas de personas de buen corazón. Para esos peluditos también tenemos ayudas. Para donaciones se habilitó la línea celular 317-428-9557 y el correo electrónico por nuestros peluditos @risaralda.gov.co. Porque Risaralda es sentimiento de todos.
Un saludo especial a todos los usuarios de Figas. La compañía, consciente de la situación por la que estamos pasando en esta pandemia y cumpliendo todos los decretos y resoluciones del Gobierno Nacional referente a los alivios que debemos tener para aliviar un poco la situación de nuestros usuarios, hemos implementado un plan de acción con el ánimo de que en las facturaciones de los meses de abril y mayo se contemplen algunas medidas estipuladas por el Gobierno Nacional y unas por iniciativa propia de la compañía, pensando siempre en la calidad de vida y el bienestar de nuestros usuarios. Estas medidas son las siguientes. Para los usuarios de estratos 1 y 2, el Gobierno Nacional, a través de decretos y resoluciones, ha estipulado un plan de diferirle la factura a los usuarios de estratos 1 y 2, valga la redundancia, en el consumo y cargo fijo, a cero interés. La compañía, complementando este plan de alivio, no solamente va a diferir el consumo y el cargo fijo, sino todos los conceptos relacionados con la facturación de los estratos 1 y 2, o sea, todo lo que tenga que ver con cargos por conexión, intereses de instalaciones internas, cuotas de brilla y otros servicios. El total de la factura será diferido a 36 meses y adicionalmente a eso tendrán 2 meses de gracia, o sea, comenzarán a pagar este diferimiento a partir de la facturación en el mes de julio. También los usuarios de estrato 1 y 2 que puedan y tengan la posibilidad de pagar el servicio, le vamos a dar un descuento del 10% del total de la factura, no como lo estipula la resolución del consumo y cargo fijo. Efigas ha contemplado dar el 10% del total de la factura a estos usuarios, que se verá reflejado en la próxima facturación. La invitación a todos los usuarios que tengan la posibilidad de pagar el servicio, que lo hagan. Las compañías de servicios públicos dependemos del recaudo para poder cumplir nuestros compromisos con nuestros proveedores y adicionalmente para mantener nuestros gastos de operación, administración y mantenimiento. Para los usuarios 3 y 4, la compañía también ha tenido unos beneficios importantes, adicionales a los que el Gobierno Nacional planteó. El Gobierno Nacional plantea de que el consumo y el cargo fijo se le financiará con una cuota de interés a 24 meses. Como un plan de alivio adicional, la compañía ha estipulado que el total de la factura, incluyendo los otros conceptos como lo comenté, cuotas de brilla, cargos por conexión, instalación interna y otros servicios, también se diferirán en estos casos de otros conceptos a 24 meses sin intereses. Es un alivio adicional que está haciendo a estos usuarios de estratos 3 y 4. También con un periodo de gracia a partir de la facturación del mes de julio. Para los usuarios de estratos 5, 6 y usuarios comerciales e industriales, estamos estableciendo un diferimiento de la factura de 6 meses, un periodo para que esta factura también sea posible pagarla en los próximos 6 meses con una cuota de interés autorizado por el Gobierno Nacional. Adicionalmente, para los usuarios comerciales e industriales tendremos un tratamiento dependiendo del sector en el que estén para poder llegar a algunos acuerdos especiales de pago y puedan reactivar el dinamismo de la economía y el dinamismo de sus actividades. Todas estas medidas están encaminadas a darle la calidad de vida, vamos a estar dando a lo que la ley nos obliga. Se pararon las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró porque su gente late con más fuerza que nunca, porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Servicio informativo KF News. Transmitimos desde el eje cafetero en Colombia, eje cafetero que lo componen 3 departamentos, reiteramos, Quindío, Risaralda y Caldas. Desde esta parte de nuestro territorio, esta señal noticiosa, señal informativa. Campaña Risaralda sin hambre, al fin cómo culminó esta campaña, cómo cerró, aunque hay que aclarar que sigue la donación. La meta son 30.000 mercados.
y ayer cerró con más de 25.000 mercados. Una muy buena respuesta catalogada por el propio gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, quien lideró esta campaña. Esta campaña tendiente a recoger 30.000 mercados y entregarlos lo más pronto posible a igual número de familias pobres o vulnerables en el departamento, de los 14 municipios que conforman el departamento de Risaralda. Sigue la campaña, podríamos decir, sí. Cerró ayer los tres días que se habían programado, viernes, sábado y hasta las 2 de la tarde de ayer domingo, con más de 25.000 mercados. Ya tendremos la cifra exacta. Y seguirán recogiéndose mercados en estos próximos días. La meta son 30.000 mercados. Bueno, estamos culminando esta maratón de 30 horas donde quisimos tocar los corazones de muchos risaraldenses para que en el ánimo de poder ayudarle a tantas familias que hoy lo necesitan, nos regalaran un mercado, nos regalaran 2, nos regalaran 3, nos regalaran 10.000 pesos o 20.000 pesos, hicieran un aporte, no importa cuál fuera el monto de la ayuda, y poder lograrlo y poder llevar alegrías a tantas familias que hoy lo necesitan. Tengo aquí a mi lado además a Darnelli, nuestra tesorera del departamento, y al doctor Alexis, nuestro secretario de Hacienda, personas que gozan además de todo un reconocimiento público por su trayectoria, por su transparencia en el manejo de los recursos, y ellos pues han sido supremamente importantes porque han permitido vigilar, sumar, consolidar un dato que ya tenemos, doctor Alexis, y que creo que lo podemos presentar en este momento. Debo informar entonces que a esta hora, cuando son las 2 de la tarde del día 3 de mayo, la campaña Risaralda Sin Hambre recogió 25.130 mercados. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué belleza! 25.130 mercados. ¡Qué belleza! Que corresponden a 753.900.000 pesos y que corresponden a 25.130 familias que van a recibir un mercado de parte de la gobernación del departamento, con aliados tan importantes como Almacenes Éxito, como Apostar, quienes se vincularon desde el primer momento en esta iniciativa que la verdad celebramos porque fue un éxito total. Mil y mil gracias a todos los que donaron, a todos los que creyeron en la gobernación, que depositaron su confianza. Mil y mil gracias a todo el equipo de la gobernación, a todos los comunicadores. Mil y mil gracias a todas las empresas. Mil y mil gracias a la jerarquía católica, a los pastores cristianos. Mil y mil gracias a los reporteros, a los periodistas, a los directores de todas las emisoras, de todos los canales virtuales. Pero yo quiero además decirles que muy seguramente, y eso nos lo explicará aquí nuestro secretario de Hacienda, este número muy seguramente esta semana va a subir porque están pendientes otras donaciones que no están reflejadas en este número que acabo de dar. Hay unas personas que nos han pedido que esperemos a esta semana para registrar unas donaciones adicionales. Hay unas empresas que nos dijeron esta semana les confirmamos. De manera que yo quisiera, doctor Alexis, que explicáramos un poquito más este tema. Sí, señor gobernador, con muy buenas tardes para todos los oyentes de nuestra emisora Risaralda 100.2 Tu Radio y todas las personas que nos acompañan aquí en la tarde. Usted ha querido que seamos absolutamente transparentes en la información que acabamos de entregar. Estamos hablando de 25.130 mercados, donde hay también un buen número de mercados en especie
y están siendo custodiados en las bodegas que ha determinado la gobernación de Risaralda, y que las personas pueden a partir de mañana comprobar en qué sitio se encuentran, en qué estado se encuentran estos mercados que han sido donados por los risaraldenses. Pero como usted bien lo mencionaba, las líneas para las donaciones, en todo lo que tiene que ver con la página de risaralda.com, y los 4 bancos que están registrando las donaciones siguen abiertas. La gente puede seguir donando, porque esta semana hacemos la trazabilidad para que con nuestra tesorera, la doctora Darnely Vélez, vamos a hacer el registro de las operaciones financieras que no alcanzaron a entrar, porque se hicieron a través de otros bancos, a los 4 bancos habilitados. Por lo tanto, hoy tenemos la fe y la confianza en Dios que esta semana el señor gobernador podrá entregar otro reporte entre martes y miércoles de la cifra definitiva de los mercados que han sido donados por los risaraldenses, por los colombianos, y digo yo, por quienes en el mundo entero se encuentran y aman a Risaralda, también nos pudieron hacer sus aportes. Entonces, muy seguramente esta semana esta cifra, Dios quiera, cambia, pueda subir. Pero hoy es nuestra responsabilidad informarle a los risaraldenses, a los colombianos, que hemos llegado a la cifra que ha mencionado el señor gobernador hace un momento. Bueno, muy bien, reiterar lo que acaba de expresar nuestro secretario de Hacienda. Si bien es cierto, hoy estamos dando un dato de 25.130 mercados. Allí hay un número de mercados que ya la gente los donó en especie, es decir, no dieron los 30.000 pesos, sino que nos entregaron el mercado. Nosotros tuvimos habilitada una carpa aquí en la plazoleta de la gobernación, y ese número de mercados obviamente están sumados para hoy reportar 25.130 mercados, que equivalen nada más y nada menos a que esta campaña recogió en dinero 753.900.000 pesos, y que además, como lo dice el secretario de Hacienda, muy seguramente va a subir esta semana. Yo creo que el próximo miércoles vamos aquí a la misma hora de Risaralda Responde, vamos a dar ya el dato final, porque como él lo ha manifestado, hay consignaciones que han hecho en Apostar o en los bancos que todavía no se ven reflejadas en el sistema. De otro lado, hay varias personas que nos han pedido que lo esperemos hasta mañana o el martes porque nos quieren hacer una donación, y cómo decirle a esa gente que no. Me parece que bienvenido sea, de manera que, como lo ha dicho el doctor Alexis, los números de cuentas siguen abiertos. Y yo quiero decir que esta campaña ha sido un éxito, Jota. Sí, señor. La verdad que muchas personas de buena fe decían, no, es muy difícil que pasemos de 10.000 mercados, entiende uno la gente, esta crisis, la gente tiene enormes dificultades, las empresas están golpeadas, las familias tienen muchos problemas económicos. Y ese era un argumento que valía, pero pesó más la fe nuestra, la fe en Dios, el creer que la gente se iba a tocar, se iba a sensibilizar, y lo logramos. No es nada fácil hoy poder decir a todos los medios de comunicación que Risaralda Sin Hambre, un programa de la gobernación de Risaralda, conjuntamente con Almacenes Éxito, Apostar y otras empresas que se han vinculado, de las cuales dio lectura Andrés García, ha logrado recoger el dinero para 25.130 mercados. Risaralda se hace sentir. Este es el momento de ayudar. Desde la gobernación queremos una Risaralda sin hambre. Por eso contamos contigo. Te invitamos a participar en esta campaña. Numeral Risaralda sin hambre, que tiene como meta entregar mínimo 30.000 mercados a las familias más necesitadas. Puedes donar en Tiendas Éxito, Puntos Apostar, o entra ya a www.risaraldasinhambre.com. Donar es muy fácil. Es momento de ayudar. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos. Se pararon las empresas,
pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca, porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. A propósito de Caldas, Matilda González es la secretaria de las Mujeres y Equidad de Género en la capital caldense, es decir, en Manizales. Ella recuerda cuál es la ruta de atención cuando se trate de denunciar este tipo de casos referidos. ¿Cuál tipo de casos? No he hablado de tipo de casos, sino casos referidos a violencia de género, ¿cierto? Cuando se traten de estos casos, entonces hay una ruta de atención, hay una manera de hacerse. ¿Cómo hacerlo? Pues nos lo explica Matilda González, secretaria de las Mujeres y de Equidad de Género en Manizales. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Matilda González, secretaria de las Mujeres y Equidad de Género. Este video es para invitarles a que consulten nuestra ruta de atención de violencia de género contra mujeres y personas LGBTI durante el aislamiento preventivo obligatorio. Es un trabajo que se ha hecho muy arduamente desde la unidad de género de la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género, y aquí pueden encontrar las diferentes rutas a seguir en caso de ser víctimas de violencia de género, cuando la vida o la integridad física está en peligro, cuando se requiere atención médica, qué lugares consultar para atención psicológica y jurídica, qué hacer si eres menor de 18 años y eres víctima de violencia de género, y también van a encontrar las diferentes entidades, teléfonos, formas de contactarse con las autoridades competentes en este tipo de casos. Les invitamos a consultar el link para descargar la ruta en el sitio web de la alcaldía y en las redes sociales. La secretaria de las Mujeres y Equidad de Género en la capital del departamento de Caldas. Más información, más noticias, un recorrido aéreo por varios lugares de la capital quindiana como también del departamento ha hecho en las recientes horas el comandante del Departamento de Policía Quindío, el coronel José Luis Ramírez Inestrosa. Acabamos de realizar un recorrido aéreo por gran parte de los municipios del Quindío y por la ciudad de Armenia. Tenemos que dar un parte satisfactorio de las personas en sus casas, muy pocos vehículos transitando, sobre todo el control de la Policía Nacional en los diferentes sedes viales y especialmente en la ciudad. Le agradecemos a los quindianos el cumplimiento de esta norma, el cumplimiento del decreto 593, que es fundamental para proteger la vida de todos los... Risaralda responde con acciones concretas y oportunas para mitigar los efectos del COVID-19. La gobernación de Risaralda habilitó un call center para asesoría en salud pública. Marcando el número celular 315-282-3059, las personas podrán recibir acompañamiento y recomendaciones. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. La opinión también tiene lugar en KF News, Noticias del Eje, y la opinión hoy es con el senador Jorge Enrique Robledo Castillo. Bueno, nuevamente buenas noches y mil gracias por estar con nosotros. Un saludo a Nelson Jair, a William Barón, a Luz Gómez, a Gilbert Castañeda, a Fabio Eduardo Cortés y a todos los que se han venido conectando a esta transmisión. Bueno, lo primero es contarles esto. Le acabo de enviar una carta al presidente Duque. Es una carta que, en resumen, lo que él le dice al presidente es que las clases virtuales que se están dictando y que probablemente puede suceder sigan el semestre entrante, están cumpliendo un papel importante. No son perfectas, pero juegan un papel sin duda importante, porque además no es posible hacerlo de otra manera. Pero que en esas clases virtuales es fácil detectar por lo menos 3 grandes debilidades que él debería subsanar con recursos importantes del Estado para respaldar estos 3 aspectos que les voy a mencionar. En primer término, hay muchos problemas. Bueno, primero, mucha gente no tiene internet o tiene conexiones de internet supremamente lentas. En otros casos, o no hay computadores, lo vamos a ver más adelante, o son máquinas, digamos, que no
operan bien para estos efectos de los que estamos hablando. Y hay una debilidad muy grande en planes de datos. Son muchos los muchachos, los jóvenes, que no logran tener los recursos suficientes con que tener los planes de datos adecuados. Vamos entonces a detallar esta noche, a sustentar pues, las cifras de esta gran debilidad, ¿sí? Pero antes de eso, contarles esto. Me preguntó un amigo, me dijo, hombre, ¿y usted por qué se mete en eso? ¿A usted por qué le interesa ese tema de la educación virtual? Entonces le dije, hombre, dos grandes razones que quiero contarles. La primera, porque bueno, yo fui profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia 26 años. O sea, ese es un oficio básico para mí, me es muy cercano y a mis afectos. He estado siempre pendiente de las luchas de los educadores, de los estudiantes, marché con ellos en muchísimas ocasiones en esos años, pero además mi familia es una familia de profesores, mi hija es profesora, mi hijo es profesor, mi yerno, el esposo de mi hija, también es profesor. Es más, los tres andan en este momento dictando clases virtuales, entonces ellos saben bien de las debilidades y ese es un tema de conversación en estos días que estamos todos reunidos. Pero además por otra razón, yo soy un convencido, y esto lo puedo explicar con mucho cuidado, que el conocimiento, esto es tan obvio que se nos olvida, la base de todas las formas de progreso de la humanidad, de todas, en el mundo de lo que se llaman las ciencias naturales o de las ciencias sociales, en todo provienen del avance en el conocimiento. Somos una especie de la naturaleza que conoce la naturaleza, conoce a la sociedad como parte de la naturaleza y todos nuestros aciertos, todo lo positivo que hay se fundamenta en el conocimiento. Y aquí estamos hablando de educación, o sea, de conocimiento, y estamos hablando pues de métodos particulares para avanzar en ese conocimiento. Esa es mi primera razón. Pero la segunda es esto, que es una cosa que es bien poco conocida. Yo soy un gomoso de este asunto de los computadores. En 1985 en Manizales, cuando yo vi el primer aparato de esos, un amigo lo tenía, le dije, ¿y eso qué es? Y me explicó qué era. Yo dije, yo quiero tener una cosa de esas. Y a las pocas semanas ya tenía el mío. Un Commodore 64, que eso es con las potencias de hoy casi un chiste. 64 es 64 kilobytes, ¿sí? Y hoy estamos hablando de gigas y de megas, o sea que esto era un computador, pero había que ver qué clase de máquina hizo época en esos días. Por ejemplo, su procesador de texto era fundamentalmente igual a los de ahora, realmente era una revolución en la inteligencia y en el conocimiento de lo que estaba sucediendo en ese momento, cuando toda esta revolución del Silicon Valley y todo este tipo de cosas coparon el interés de todos los que estábamos por esos días. Y he trabajado muchísimo en computador. Yo he publicado, por ejemplo, 1.300 artículos en La Patria, que he escrito todos en computador. Varios de mis libros los escribí en ese computador, en ese Commodore 64. Leo bastante en la web. O sea, este ha sido un interés grande mío. Y soy medio pionero en ciertas cosas. Yo, por ejemplo, desde 1998, empecé a escribir los artículos que escribía por La Patria, los mandaba por correo electrónico. Esa era una novedad, correos masivos, que en esos días en Manizales, pues masivos eran por ahí, no sé, 200 o 300 personas, no éramos más los que estábamos en esto. Recién llegado al Congreso, yo tuve una de las primeras páginas, o la primera, no sé, web que tuvo algún congresista en este país. Soy además bastante activo en las redes. Si ustedes buscan en YouTube, yo debo tener unos 1.700 videos puestos allí. Tengo 1.2 millones de seguidores en Twitter. Estoy en Instagram, estoy en Facebook también. O sea, este mundo para mí, yo no soy un especialista, no les voy a decir pues que me las sé todas en estos asuntos, pero estoy bastante al día y hago esfuerzos por estar al tanto. Entonces, de aquí les digo una cosa. Yo sé que muchos de quienes están hoy con nosotros son jóvenes. Entonces, bueno, yo ya pues... Ustedes saben bien, no soy un muchacho, pero sí les hago este comentario. He hecho toda mi vida esfuerzos por no perder el interés por lo nuevo y por lo más avanzado, que es una manera de estar bien. Por no dejar de luchar por las cosas en las que creo, y se lo digo a los jóvenes, no dejen de luchar, no importa en qué crean, pero no dejen de vivir la vida plenamente y de luchar por las cosas que creen. Y hay que hacer esfuerzos por no perder los buenos pensamientos de los jóvenes. Estas son sociedades que si uno se descuida lo corrompen, ¿sí? Entonces usted puede ser una persona de signo progresista en su juventud y terminar
alineado con los peores puntos de vista porque se deja comer de la sociedad. Y eso es parte de lo que estamos hablando esta noche. Ahora, ¿por qué es importante esta educación virtual de la que estamos hablando? Pues por una cuestión que es obvia. Ella no es perfecta, porque no lo es, y voy a comentarlo en este momento, pero bueno, es lo único que tenemos. Es eso o nada. Y está demostrado que no en todas las asignaturas funciona. Sí, pero en muchas sí funciona, con limitaciones, pero funciona. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. Ahora, como lo dije al principio, puede suceder que se nos alargue otro semestre o no sabemos cuánto tiempo más. Luego debe interesar. Enfatizo en lo que no es perfecta es por esta idea, porque ya estoy viendo, y ya hay un debate mundial sobre esto, algunos sabios que están diciendo, no, entonces ya ahora sí acabemos definitivamente con las clases presenciales, que todo se puede hacer por internet. No, esas son vivezas de una parte de los vendedores de internet y de redes y de máquinas y de todo, que quieren pues, volver omnipresente ese negocio. Y también vivezas de los privatizadores y de los que no quieren desarrollar educación de verdad, que lo que quieren es gastar menos en educación y les parece que es muy bueno sustituir a los profesores. Pero yo les quiero decir esto, la presencialidad no la reemplaza nada. Primero, el trabajo en grupo de los estudiantes, haciéndose amigos, compartiendo, estudiando, eso no lo reemplaza absolutamente nada. La idea del salón de clase, el profesor, no, sí, yo no digo que no podamos utilizar todas las ayudas, las bibliotecas, son excelentes las bibliotecas, ¿sí? Pero, y las bibliotecas de internet, pues ni se diga, pero de ahí a que se pueda reemplazar al profesor, un día hablamos más largo de eso. Circula en las redes un artículo muy interesante de Tribuna Magisterial, es un sector de profesores de básica y de media que trabajan mucho sobre estos temas y en estos días lo publicaron y hacen un debate bien importante. Entonces, muy importante esto, trabajemos mucho con esto, pero ojo, no nos dejemos meter los dedos a la boca. Para la carta de Duque, entremos un poquito en detalle con eso, vamos a mirar unas cifras. La carta de Duque lo que le dice a Duque es, esto sirve, pero le falta mucho y le falta mucho porque es muy atrasado el sistema que tenemos. Es paja, una cosa que uno oye decir cada rato en los medios, no, es que todo se hace por internet, ya todo es por internet, no sé qué. Pues todo para algunos de nosotros que tenemos ciertas posibilidades, pero el país está muy atrasado en todo lo que tiene que ver con eso. Les voy a dar algunas cifras que son oficiales, por ejemplo, de la encuesta de hogares del DANE del 2018. Computadores por hogar, esto es clave para medir cómo estamos. De escritorio, o sea, computadores como este que yo tengo aquí, llamemos de trabajo pesado, los llamo yo más robustos, apenas el 20% de los hogares tienen esos computadores. Portátiles, 29%, estoy redondeando las cifras. Paradójicamente, el portátil, que es muy bueno y sirve para muchas cosas, es un cierto signo de debilidad, porque para trabajo pesado, repito, son mejores los computadores de escritorio. Y tablet, el 11% más o menos. Ahora, ustedes no pueden sumar todo eso para establecer cuántos tienen, porque mucha gente en Colombia, bueno, no mucho, pero un número importante, puede tener 2 de esas máquinas o las 3. O sea que la debilidad puede ser mayor que la que estamos viendo, que ya es bien notoria. Población con internet, esto es el boletín de las TIC del ministerio. Fijo, 13.82%, 14, digamos, fijo. Y móvil, 61%, ya hice la explicación. Es evidente que aquí también hay un problema de debilidad en el acceso. Ahora, si hablamos de velocidades, y en este asunto del internet lo de las velocidades es clave porque, es más, a uno la pantalla como que lo induce al afán y a desesperarse. Ahí estamos bastante mal. Apenas en fibra óptica hay 960.000 accesos en Colombia. Eso es bastante bajo en términos internacionales. Y en las velocidades, si lo miramos por estratos, otra vez la desigualdad. Entonces, digamos, en estrato 6, la velocidad promedio son 42 megabytes por segundo. ¿Sí? Digamos que está básicamente bien. Pues no es maravilloso, pero bueno. 42 megabytes por segundo en Colombia. El estrato 1, 9 megabytes por segundo, o sea, bastante atrás, 4 veces menos. Ya empieza a marcarse una diferencia. En el estrato 2, 11 megabytes por segundo, y en el estrato 3, 20, la mitad del estrato 6. O sea, ahí estamos viendo debilidades del sistema en el que estamos. En estos días, ayer o antier,
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales hizo un pronunciamiento sobre este tema de cómo estamos, digamos, porque ellos también tienen la preocupación. Este es un grupo de académicos de muy alto nivel en Colombia, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y allí nos dio unos datos. Bueno, hay muchos datos circulando por las redes. En mi oficina me acaban de dar otro reporte, yo creo que mañana o pasado mañana lo vamos a enviar para que ustedes tengan todas estas cifras. Pero miren lo que dice la academia. El SUE, que es el Sistema de Universidades Estatales, pónganle cuidado a este dato que es escalofriante, el 38% de los estudiantes de las universidades no tienen internet. No tienen internet. Esto es una cosa gravísima, dramática para estas clases virtuales que se están haciendo. El Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana da estas cifras. Hay más cifras, les repito, pero estoy resumiendo. El 96% de los municipios de Colombia, dice la Universidad Javeriana, no pueden hacer educación virtual, porque más del 50% de los muchachos de grado 11, pues no hablemos hacia atrás, más del 50% de los muchachos de grado 11 no tienen ni computador ni internet en sus hogares. O sea, dramática la cifra. Y ojo con este dato, el 67% de los estudiantes de los colegios públicos tampoco tienen ni computador. Entonces, si tenemos grandes líos en la educación universitaria, ¿sí? Ni se diga lo que nos sucede en la básica y la media. Prácticamente no existe la educación virtual. Yo he hablado con profesores de ese sector y pues sí, hay algunos casos, pero ni en la pública ni en la privada. Ojo, los problemas aquí son en la pública y en la privada. Yo sé de varias universidades privadas, lo sé de primera mano, de universidades privadas de primer nivel, no de las de garaje, que tienen serias dificultades con estos asuntos. También hay que decirlo. Bueno, y en la básica y en la media por sobre todo, exceptuando unos muy pocos colegios privados supremamente costosos, el resto de los colegios están, como se dice coloquialmente, ¿no? Y entonces he entrado en estos detalles y ya vamos terminando, simplemente para insistir en que la petición que le estamos haciendo a Duque es justísima, para que en algo se mejore esto. Ahora, ¿cómo hacerlo? Que el gobierno nacional decida una partida importante y que ya el Ministerio de Educación, en conversaciones con las universidades, con todas las universidades, porque este es un problema de todas, ¿sí? Miren a ver cómo pueden mejorarse las condiciones en las que estamos. Bueno, termino diciéndoles esto. Esta pandemia es un drama muy doloroso. Ya estamos sufriendo muchos problemas. Las condiciones de vida de mucha gente se desquiciaron. Otras se han empeorado, ya estaban mal y ahora están en condiciones terribles. Entonces yo estoy insistiendo mucho en que la pandemia la debemos aprovechar para aprender, para conocer mejor a nuestro país, porque nos engañan mucho. Miren estas cifras. Yo estoy seguro que algunos de ustedes estarán sorprendidos de saber que las cifras son tan deficientes como las que acabo de mencionar. Y entonces voy a terminar diciéndoles una cosa que estoy insistiendo en este momento. Va a haber dos tipos de países en la pandemia en el mundo. Todos vamos a sufrir, pero el sufrimiento va a ser desigual. Unos cuantos países, los desarrollados, los que llaman como del primer mundo, ¿sí? Las potencias económicas, los industrializados, que están en el mundo de la ciencia, la tecnología, donde estas cifras de computación, etcétera, son mucho mejores que las nuestras. Pues van a sufrir, pero van a sufrir bastante menos, porque tienen mejores sistemas de salud, menos desempleo, menos pobres, más capacidad en sus estados. Y un segundo tipo de países donde está Colombia, puede haber peores que Colombia, pero Colombia está allí, a los que nos va a ir más mal, por todas las consideraciones, mucha pobreza, mucho desempleo, mucho atraso productivo, gobiernos supremamente débiles. Nuestro producto per cápita, para darles una idea, es de apenas de $6.500, mientras que los países desarrollados están de 40, 50, $60.000 hacia arriba cada año. Eso es una diferencia. Y, o sea, todo eso es lo que tenemos que cambiar. O sea, el país entonces hacia el futuro tiene que hacer dos cosas, hacer esfuerzos muy grandes para mejorar todas estas cifras de la informática, de los computadores, de las redes. Este es un sector que hay que súper desarrollar todo lo que se pueda, inclusive también para la entretención, porque ese es parte del asunto. Esto no es solo un problema
digamos, los estudios, la docencia, las clases, ¿no? Eso también tiene que ver con la diversión, con la entretención, con tantas cosas, porque realmente es un mundo de unas posibilidades infinitas, casi diría uno. Pero además, porque, bueno, lo necesitamos para seguir desarrollando el país. Pero eso no lo vamos a lograr si al mismo tiempo no hacemos de Colombia un país que cree más riqueza, que esa riqueza la haga ojalá en la producción más moderna que puede hacerse, para que cree más y mejores empleos, mejor pago. Solo en el mundo de la modernidad se pueden tener más y mejores empleos. De otra manera, eso no es posible. Y reducir la desigualdad. También estamos como entre los 5 países de peor desigualdad social del mundo. O sea, que aquí hay muchas cosas para hacer y para desarrollar este sector necesitamos avanzar en todos estos sectores. Por último, decirles esto, avanzar en este sector y en general en el país, le conviene, yo diría, que a todo Colombia, salvo pues que se tenga una idea muy mezquina de las cosas. Esto es bueno para los campesinos, para los indígenas, para los trabajadores, los sectores populares, las clases medias. Y cada vez veo más entre el empresariado un sector que aun cuando les va mejor que a otros colombianos, ¿sí? Cada vez son más conscientes de los gravísimos problemas del país y se están cuestionando y están entendiendo que este país necesita cambios democráticos de importancia. O sea que la idea de que nos humanamos de un pacto nacional del que he venido hablando es una idea que es realizable. Entonces, bueno, que esto sea una contribución a todo ese proyecto. Nuevamente agradecerles haber estado esta noche o estar todavía esta noche con ustedes. Aprovecho y entonces saludemos a otras personas. Antes de pasar a las preguntas, algunas personas que están aquí con nosotros, ¿no? Camilo Andrés Martínez, Luisa Fernanda Ospina, Elkin Urrego, Amanda Perlita, ¿sí? Bueno, y otros muchos que están participando, digamos, en una actitud proactiva, inteligente sobre las cosas que se están señalando. Nuevamente, mil gracias por estar interesados en estos temas. Esta administración, sentimiento de todos, también piensa en aquellos seres vivos y vulnerables, seres de 4 patas que nos alegran la vida y nos dejan tantas enseñanzas, aquellos perritos y gatos que viven en albergues o en casas de personas de buen corazón. Para esos peluditos también tenemos ayudas. Para donaciones se habilitó la línea celular 317-428-9557 y el correo electrónico por nuestros peluditos@risaralda.gov.co. Porque Risaralda es sentimiento de todos. Separaron las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca, porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Risaralda responde con acciones concretas y oportunas para mitigar los efectos del COVID-19. La Gobernación de Risaralda habilitó un call center para asesoría en salud pública. Marcando el número celular 315-282-3059, las personas podrán recibir acompañamiento y recomendaciones. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. Servicio informativo, KF News desde el eje cafetero colombiano. Más información, más noticias. Nuestro segundo boletín de noticias. Boletín de noticias. La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Educación, hizo el lanzamiento del espacio virtual Estudiamos en Casa, una estrategia dirigida a directivos, docentes y estudiantes, en la que se encuentran todas las herramientas para implementar en sus clases virtuales. Para los estudiantes que carecen de estas herramientas virtuales, se entregan guías y textos impresos a los padres de familia. En Caldas son 79 los casos de COVID-19. La directora territorial de Salud, Jimena Aristizábal, aclaró que en el departamento no son 80 sino 79 los casos confirmados de la pandemia. Los 80 que notificó el Instituto Nacional de Salud en el mapa nacional
corresponden a un error, el cual ya fue corregido. En Caldas hay 834 casos en estudio y 1.088 descartados. Un hombre de 76 años se convirtió en la tercera víctima mortal del coronavirus COVID-19 en el departamento de Risaralda. Según el reporte del Ministerio de Salud, el adulto mayor además padecía de hipertensión arterial y enfermedad cardíaca. Con los 3 casos nuevos registrados en las recientes horas en el departamento, el número de contagiados asciende a 211. Precio de la carga de café hoy en Manizales y Pereira, 1.102.375 pesos. En Armenia, 1.102.500 dólares a 3.932 pesos con 72 centavos. En el eje cafetero se registran 3 nuevos infectados y un deceso por COVID-19. Las cifras totales en esta región son las siguientes: 350 casos positivos para COVID-19. En Caldas 79, Risaralda 211, en el Quindío 60. Además, 13 decesos por cuenta del virus, de la siguiente forma: en Caldas 2, en Risaralda 8, en el Quindío 3. Risaralda responde con acciones concretas y oportunas para mitigar los efectos del COVID-19. La gobernación de Risaralda habilitó un call center para asesoría en salud pública. Marcando el número celular 315-282-3059, las personas podrán recibir acompañamiento y recomendaciones. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. Se pararon las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró porque su gente late con más fuerza que nunca, porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Fuerza Caldas, que pa'lante es para allá, como se dice popularmente, o para atrás ni para tomar impulso. Más información, más noticias. Ayer se llevó a cabo la jornada internacional, jornada mundial por la libertad de prensa. La libertad de prensa. Justamente en nuestro país, cuando el Ejército Nacional está en el ojo del huracán, por cuenta de seguimientos ilegales, chuzadas telefónicas obviamente ilegales, seguimiento a periodistas, en fin, hay un verdadero escándalo, y para esto se utilizaron recursos que el gobierno de Estados Unidos envía a Colombia con otros fines. Los han empleado en el Ejército Nacional, según la denuncia que ha hecho la revista Semana, para hacer seguimientos ilegales a un gran número de periodistas, entre otros profesionales. Pues a esto se refirió el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en su más reciente alocución en su programa vespertino de las 6 de la tarde, en donde, además de hablar de la situación actual de la pandemia en Colombia, provocada por el coronavirus COVID-19, pues para el caso específico de este hecho escandaloso, ayer se refirió. Vamos a escucharlo específicamente sobre esta situación que hoy por hoy, como lo decíamos hace un instante, pues se ha convertido en un verdadero escándalo en nuestro país. Hoy es el día de la libertad de prensa. La libertad de prensa es un valor democrático. La libertad de prensa construye democracia. Nosotros somos un Estado social de derecho que valora que tengamos una prensa libre, una prensa rigurosa, una prensa que esté de manera objetiva buscando siempre la verdad. Y es en ese sentido que en el desarrollo de este aislamiento preventivo obligatorio le hemos dado a los servicios de comunicación y de información ese alcance de ser un servicio esencial para todos los días, en su independencia, llegar al corazón de nuestros hogares. Y es por eso que hoy también quiero hacer un pronunciamiento muy claro. Yo rechazo de manera categórica y tajante cualquier acción que vaya en contra de esa libertad de prensa. Por eso, desde el primer día que llegué a la presidencia de la República, fui muy claro. Así se lo transmití
a los 2 ministros de Defensa con los que he trabajado, a los 2 comandantes generales con los que he trabajado, a los 2 comandantes del Ejército, a los 2 comandantes de la Policía, a los 2 comandantes de la Fuerza Aérea, a los 2 comandantes de la Armada con quienes he trabajado, que la fuerza pública está para proteger esos derechos y libertades reconocidas en nuestra Constitución. Y teniendo claro que en muchas ocasiones a lo largo de nuestra historia se han presentado hechos donde unos pocos desdibujan ese sentido de protección que tiene la fuerza pública de esas libertades, dije que este gobierno tendría 0 tolerancia con cualquier acción de parte de la fuerza pública o de miembros de la fuerza pública que fuera en contra de esos valores. Por eso también transmitimos con mucha claridad que las funciones de inteligencia tienen que desarrollarse con total excelencia y con estricto apego a la ley y sobre todo para proteger a la ciudadanía, y eso implica que sea utilizada esa capacidad para enfrentar la criminalidad. Yo quiero también dejar claro que como presidente de la República le pedí al ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, desde el año pasado, que iniciara una auditoría exhaustiva de los últimos 10 años en todas las capacidades de inteligencia para ser fortalecidas, pero sobre todo para detectar si algunos miembros de la fuerza estaban haciendo un mal uso de capacidades o de acceso a información. Por eso, yo celebro que en los últimos meses se ha avanzado en esas investigaciones al interior de las fuerzas. Celebro que el general Luis Fernando Navarro, comandante general de las fuerzas militares, y que el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, con la guía del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, hayan podido adelantar investigaciones que ya tienen efectos de carácter administrativo con desvinculaciones de personas que pertenecen a la fuerza pública. Y por supuesto tenemos que avanzar en los aspectos disciplinarios y los aspectos penales, para que se pueda entender a profundidad qué tipo de comportamientos se han presentado y sobre todo que podamos nosotros encontrar los autores materiales y los autores intelectuales donde se han presentado perfilamientos que son inadmisibles y frente a los cuales debe caer todo el peso de la ley. Ese tipo de conductas frente a miembros de la prensa, frente a defensores de derechos humanos, pero también frente a funcionarios públicos y de la Casa de Nariño, son inadmisibles. Y yo les he pedido que tenemos que llegar hasta el fondo con sanciones ejemplarizantes. En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, quiero que esos mensajes queden absolutamente claros para todos los colombianos. Nuestro compromiso es que esa gran institución, que es el Ejército Nacional de Colombia, y que esas grandes instituciones que son todas las de la fuerza pública, sigan ganándose el corazón de los colombianos. Por eso no permitiremos que miembros vayan a desdibujar ese sentimiento de afecto, de admiración que tenemos nosotros por la fuerza pública. Y por eso no permitiremos que nadie dentro de la fuerza pública obre contrario a la Constitución y la ley y deshonre el uniforme de la patria. Este mensaje se los quería compartir iniciando este espacio, porque hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa, tenemos que hablarle al país con esa claridad meridiana. Esta administración, sentimiento de todos, también piensa en aquellos seres vivos y vulnerables, seres de 4 patas que nos alegran la vida y nos dejan tantas enseñanzas, aquellos perritos y gatos que viven en albergues o en casas de personas de buen corazón. Para esos peluditos también tenemos ayudas. Para donaciones se habilitó la línea celular 317-428-9557 y el correo electrónico por nuestrospeluditos@risaralda.gov.co. Porque Risaralda es sentimiento de todos. Se pararon las empresas,
pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró porque su gente late con más fuerza que nunca, porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Risaralda responde con acciones concretas y oportunas para mitigar los efectos del COVID-19. La gobernación de Risaralda habilitó un call center para asesoría en salud pública. Marcando el número celular 315-282-3059, las personas podrán recibir acompañamiento y recomendaciones. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. Un saludo especial a todos los usuarios de Figas. La compañía, consciente de la situación por la que estamos pasando en esta pandemia y cumpliendo todos los decretos y resoluciones del Gobierno Nacional referente a los alivios que debemos tener para aliviar un poco la situación de nuestros usuarios, hemos implementado un plan de acción con el ánimo de que en las facturaciones de los meses de abril y mayo se contemplen algunas medidas estipuladas por el Gobierno Nacional y unas por iniciativa propia de la compañía, pensando siempre en la calidad de vida y el bienestar de nuestros usuarios. Estas medidas son las siguientes. Para los usuarios de estratos 1 y 2, el Gobierno Nacional, a través de decretos y resoluciones, ha estipulado un plan de diferirle la factura a los usuarios de estratos 1 y 2, valga la redundancia, en el consumo y cargo fijo, a cero interés. La compañía, complementando este plan de alivio, no solamente va a diferir el consumo y el cargo fijo, sino todos los conceptos relacionados con la facturación de los estratos 1 y 2, o sea, todo lo que tenga que ver con cargos por conexión, intereses de instalaciones internas, cuotas de brilla y otros servicios. El total de la factura será diferido a 36 meses y adicionalmente a eso tendrán 2 meses de gracia, o sea, comenzarán a pagar este diferimiento a partir de la facturación en el mes de julio. También los usuarios de estrato 1 y 2 que puedan y tengan la posibilidad de pagar el servicio, le vamos a dar un descuento del 10% del total de la factura, no como lo estipula la resolución del consumo y cargo fijo. Efigas ha contemplado dar el 10% del total de la factura a estos usuarios, que se verá reflejado en la próxima facturación. La invitación a todos los usuarios que tengan la posibilidad de pagar el servicio, que lo hagan. Las compañías de servicios públicos dependemos del recaudo para poder cumplir nuestros compromisos con nuestros proveedores y adicionalmente para mantener nuestros gastos de operación, administración y mantenimiento. Para los usuarios 3 y 4, la compañía también ha tenido unos beneficios importantes, adicionales a los que el Gobierno Nacional planteó. El Gobierno Nacional plantea de que el consumo y el cargo fijo se le financiará con una cuota de interés a 24 meses. Como un plan de alivio adicional, la compañía ha estipulado que el total de la factura, incluyendo los otros conceptos como lo comenté, cuotas de brilla, cargos por conexión, instalación interna y otros servicios, también se diferirán en estos casos de otros conceptos a 24 meses sin intereses. Eso es un alivio adicional que la compañía le está haciendo a estos usuarios de estratos 3 y 4. También con un periodo de gracia a partir de la facturación del mes de julio. Para los usuarios de estratos 5, 6 y usuarios comerciales e industriales, estamos estableciendo un diferimiento de la factura de 6 meses, un periodo para que esta factura también sea posible pagarla en los próximos 6 meses con una cuota de interés autorizado por el Gobierno Nacional. Adicionalmente, para los usuarios comerciales e industriales tendremos un tratamiento dependiendo del sector en el que estén para poder llegar a algunos acuerdos especiales de pago y puedan reactivar el dinamismo de la economía y el dinamismo de sus actividades. Todas estas medidas están encaminadas a buscarle la calidad de vida a nuestros usuarios, porque como Efigas queremos estar ahí siempre, dando una cuota adicional a lo que la ley nos obliga. El decálogo de la buena conducta en esta época de confinamiento
o de aislamiento preventivo. Confinamiento es la palabra más precisa. Estamos confinados en nuestras casas. Ha aumentado la violencia intrafamiliar. ¿Qué hacer en esos casos? Pues bien, la Policía Nacional, a través de sus oficiales, ha publicado un decálogo que nos recomienda las acciones a emprender o qué no se debe hacer en un caso de ira, ¿sí? En un caso de rabia. Decíamos hace un instante, la violencia intrafamiliar ha aumentado a raíz de este confinamiento obligatorio. Hay lamentablemente personas que en una misma casa, en una misma familia no se llevan bien. Entonces, ¿qué hacer? En muchos casos, las recomendaciones, los consejos, las sugerencias de la Policía Nacional, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Dios y Patria, la Patrulla en Casa quiere darle a conocer el decálogo de buen comportamiento en su hogar. Primero, el diálogo es el mecanismo para la resolución de conflictos. Segundo, reúnanse en torno a la oración o programe un momento de espiritualidad. Tercero, antes de discutir, cierra tus ojos y cuenta hasta 10. Recuerda el diálogo. Cuarto, para discutir se necesitan 2. Evita el conflicto. Quinto, distribuya equitativamente sus tareas en casa. Sexto, sean ejemplo para sus hijos. Séptimo, enseñen sus habilidades a otros. Octavo, redescubran los juegos de mesa. Noveno, reflexionemos. Es momento de construir hogar. Décimo, recuerda nuestra línea de atención especial 122, 123 y 155. Somos tu patrulla en casa. Policía Nacional de Colombia. Somos uno, somos todos. Risaralda responde con acciones concretas y oportunas para mitigar los efectos del COVID-19. La Gobernación de Risaralda habilitó un call center para asesoría en salud pública. Marcando el número celular 315-282-3059, las personas podrán recibir acompañamiento y recomendaciones. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. Vamos con nuestro tercer boletín de noticias. Recordemos que hoy es lunes 4 de mayo del 2020. Lunes 4 de mayo del 2020. Tercer boletín de noticias en KF News. Noticias del Eje. Transmitiendo desde el Eje Cafetero Colombiano. 3 departamentos constituyen esta región hermosa de nuestro país, cuya base económica es el café. Y en general la base económica de nuestro país es el café de nuestro país, Colombia. Nos conocen en el mundo como cafeteros, como un país cafetero. Durante muchos años, muchas décadas, podríamos decir, el café sostuvo la economía nacional. El café. Y en esta parte del territorio colombiano, centro-occidente, el café es el motor de la economía de estos 3 departamentos que antes conformaban uno solo: Caldas, Quindío y Risaralda. El departamento de Caldas tiene 27 municipios, la capital es Manizales. El departamento de Risaralda tiene 14 municipios, la capital es Pereira. El departamento del Quindío tiene 12 municipios, la capital es Armenia. Desde aquí estamos originando esta señal informativa, esta señal noticiosa, KF News, Noticias del Eje. Boletín de noticias. Línea Cuéntele al Gobernador recibe 700 mensajes diarios. Por la emergencia del coronavirus, la línea aumentó los mensajes de WhatsApp. Antes de la pandemia se atendía un promedio de 200 llamadas o chats diarios en el departamento de Caldas.
Controla aguas estancadas en Pereira. La prevención del dengue, zika y chikungunya en la población pereirana es una prioridad para el equipo de enfermedades transmitidas por vectores. Personal de la Secretaría de Salud Pública de Pereira realizó actividades de inspección en el albergue ubicado en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Plazo para cobrar la devolución del IVA es hasta el 15 de mayo. En Armenia se puede reclamar en los puntos efectivos. Este giro no se pierde en caso de no alcanzar a cobrarse. Se acumula para la siguiente entrega en 2 meses. En la capital quindiana, de los 720 beneficiarios que tomaron de la priorización de Colombia Mayor, quedaron pendientes por cobrar 347, lo que corresponde al 48%. Precio de la carga de café hoy en Armenia, 1.102.500 pesos. En Manizales y Pereira, 1.102.375 pesos. Dólar en Colombia a 3.392 pesos con 72 centavos. Unidad de víctimas con nueva línea de atención en el eje cafetero. Desde este lunes 4 de mayo se habilita el número celular 323 43 55 522. 323 435 55 22. Repitamos el número 323 435 55 22. Funcionará de lunes a viernes entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde. Servicio informativo KF News. Transmitimos desde el eje cafetero, desde Quindío, Risaralda y Caldas. La información, las noticias, la opinión. Se pararon las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca, porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Hasta este punto y hora este servicio informativo KF News, noticias del eje cafetero colombiano, señal informativa desde el centro occidente de nuestro país, Colombia. KF News. KF News con las noticias.